Hoy vamos a hablar de una temática bastante importante, sobre todo para aquellos emprendedores, aquellos empresarios que buscan capitalizar su emprendimiento o inclusive una idea de negocios. Hoy vamos a hablar acerca de cómo realizar un pitch de forma efectiva. Sí, el pitch es básicamente saber comunicar esa idea de negocio, ese emprendimiento, eso que tanto queremos y tanto anhelamos, pues que salga adelante, ¿cierto? Los objetivos de este mini curso están enfocados en tres acciones básicamente. La inicial es aprender, la siguiente es usar las herramientas que aquí se van a proponer y finalmente tenemos obviamente la práctica que nos va pues, a conducir a eso, a hacer un pitch de forma efectiva. Inicialmente tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué tan bien nos comunicamos. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta esta cuestión. Entonces, inicialmente y a modo de contexto, me gustaría leer la siguiente reflexión. Lo que valida el habla es la escucha. Escuchar y comprender para ser escuchado y comprendido, fácil de predicar y más difícil de practicar. Entendamos algo, el gran problema con la comunicación es que no escuchamos, perdón, para comprender, sino que escuchamos para responder. De ahí la importancia de una buena comunicación y más en este tipo de prácticas, en este tipo de actividades como es el pitch. Necesitamos comprender a profundidad las necesidades, las expectativas del interlocutor, de la persona que nos está escuchando. Eh, la mejor idea puede no serla si no sabemos contarla, ¿sí? De ahí la importancia también de preparar, digamos, este ejercicio de pitch con la mejor disponibilidad y de la mejor forma posible, porque si no, hasta una idea muy buena puede quedarse precisamente eso, en una idea, si no tenemos la capacidad de darla a conocer a un posible inversionista. Básicamente, ¿qué es un pitch? Un pitch se puede, digamos, equiparar con una primera cita, ¿sí? Una primera cita, digamos, desde el punto de vista sentimental, inclusive amoroso, porque la idea de esta primera cita, de este pitch, es dejar la mejor impresión con la persona que nos está escuchando. ¿Para qué? Para que obviamente esa relación pueda transcurrir y pueda avanzar más adelante. Entonces, un pitch es precisamente eso, es una presentación muy breve de una empresa o de la actividad económica que se está realizando o el estado de desarrollo de la idea de negocio. Entonces, digamos que un pitch es eso, es básicamente de qué forma presentamos la idea de negocio a un interlocutor que está dispuesto a escucharnos, por eso tenemos que emplear de la mejor forma posible ese tiempo que él nos está dando. Y básicamente, y esto sí es necesario que quede muy claro desde el inicio, el pitch es digamos, una oportunidad de oro. ¿Para qué? Para impactar con lo que se hace. En el caso de los emprendedores, digamos que es la mejor oportunidad para presentar ese producto, ese servicio ante un posible inversionista. Hay que tener algo muy claro y tiene que ser, digamos, muy importante al momento de preparar un ejercicio como estos. Y es básicamente, digamos, tener en cuenta estas tres preguntas, estas tres cuestiones. ¿A quién va dirigida la presentación? Es decir, ¿a quién vamos a hacerle ese pitch? ¿Cuáles son los objetivos de la presentación? Y cómo se va a hacer la presentación. Es decir, no existe un solo modelo para hacer un pitch. Hay diversas formas de hacerlo y tenemos que, antes de llevar a cabo este ejercicio, responder estos tres cuestionamientos. A continuación, vamos a mirar cuáles son los tipos de pitch, ¿sí? Inicialmente, vamos a partir con un pitch que es, digamos, muy conocido, que está en bastante auge, lo hemos visto en diversos concursos, diversos programas de televisión, y es el elevator pitch. ¿Qué es el elevator pitch? Precisamente es el pitch o es la forma más breve de presentar una idea de negocio. Puede ser a un jurado especializado, puede ser a un inversionista
o inclusive puede ser, digamos, al triple F, Family, Friends and Fools, es decir, ese círculo cercano que estaría dispuesto a invertir en nuestra idea de negocio o en nuestro emprendimiento. Se caracteriza por tener una duración extremadamente corta, es decir, vamos desde los 3 a los 5 minutos, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y esto es muy importante, se recomienda seguir una estructura desarrollada por Simon Sinek en su modelo de el círculo de oro o el Golden Circle. Esta estructura arranca, digamos, desde lo más esencial de la propuesta o desde lo más importante del modelo de negocios, del emprendimiento, es decir, responder el por qué se está llevando a cabo ese negocio, ese emprendimiento, que está enfocado con el propósito precisamente que queremos dar a conocer en un espacio como estos, en un espacio para el pitch. Seguidamente vamos a responder el cómo se hace, que esto está ya más, tiene que ver con el proceso, ¿sí? Para finalmente demostrar o plasmar el qué, que es el resultado de este proceso. Bueno, ese era el elevator pitch. Digamos que tenemos un segundo tipo de pitch, que es el pitch deck o pitch para inversores. Este tipo de pitch se utiliza cuando, digamos, tenemos una relación con un posible inversionista, pero no es aún una relación muy cercana. Entonces ocasionalmente él lo que nos solicita es que le enviemos una presentación en slides, en diapositivas. Entonces digamos que ahí se utilizan de 15 a 20 diapositivas, y en este caso digamos que es muy importante la parte visual, ¿sí? Generar un impacto desde el primer momento, desde que la persona está mirando nuestra presentación, que se enganche precisamente con estas diapositivas. Les voy a presentar un caso muy famoso, que es el caso de Airbnb. Hasta el 2018 era Airbnb and Breakfast, y digamos que a raíz de un pitch como estos que se presentó a un potencial inversionista, se convirtió en lo que hoy día conocemos como Airbnb. Vamos a mirar cada diapositiva. Vamos a empezar por la primera. Digamos que la primera es básicamente ese saludo inicial, y digamos que cuál es la conclusión de estas diapositivas. Tienen que ser muy minimalistas, ¿sí? Porque si no se puede describir lo que se hace, lo que hace más bien su producto o servicio en 7 palabras, vuelva a intentarlo. Entonces digamos que esto es muy importante en este caso, porque Airbnb desde el inicio, digamos que se enfocó mucho en el tema de hospedaje, digamos que inicialmente lo tocaba también con el tema de desayuno, y en el tema, digamos, de interactuar con gente local. Entonces, digamos que la segunda diapositiva de este caso de estudio, que es el de Airbnb, ya tiene que ver con el problema al cual, digamos, que atacó esta solución. Ellos se dieron cuenta, y también, digamos, la importancia de ser muy claro, muy enfático y muy conciso, que digamos que habían 3 problemas principalmente. El precio, digamos que el precio seguía siendo algo muy costoso para la mayoría de gente, digamos los precios usuales en los hoteles, que los hoteles no promovían, digamos, esa interacción con la cultura local, y que no había una forma fácil de reservar, digamos, con una persona local, o si alguna persona quería convertirse en un anfitrión. Entonces digamos que ahí se ve muy claramente cómo enfocaron en 3 causas fundamentales el problema a resolver mediante su modelo de negocios. La siguiente diapositiva, que es la número 3, digamos que ahí ellos se enfocaron también en mostrarlo de una forma muy fácil, ¿sí? Se enfocaron en 3 grandes temáticas. La primera, ahorrar dinero. La segunda, digamos, ganar o hacer dinero. Y la tercera, promover precisamente ese compartir con la cultura local. La cuarta diapositiva, y esto también es muy importante, fue la validación de mercados. Ellos se dieron cuenta que habían 660.000 usuarios, que digamos que eran el mercado total, y que habían 50.000 usuarios que utilizaban, digamos, un tipo de alojamiento temporal parecido a lo que ellos querían proponer en su época, y de esa manera
a través de cifras, digamos que validaron que había un mercado potencial que posiblemente quería adquirir esa solución que ellos estaban proponiendo. La siguiente diapositiva, que ya es la número 5, digamos que ellos ahí ya lo que proponen es estudiar el mercado, ¿sí? El tamaño del mercado. Ellos se dieron cuenta que habían 2 billones, digamos, de reservas de viaje en todo el mundo, que había un potencial también de 560 millones, que era, digamos, el mercado disponible, y ellos se propusieron desde el inicio, digamos, coaptar 84 millones, que era la cuota del mercado. Entonces digamos que también miramos ahí algo muy minimalista, pero que con unas cifras puntuales dan a entender la importancia pues, de la estrategia y la claridad también del mercado al cual en su momento iban a atender. La siguiente diapositiva, en este caso de estudio, ya la número 6, digamos que aquí nos enfocamos, o bueno, Airbnb se enfocó en el tema del producto, ¿sí? Inicialmente, digamos que demostraron era la facilidad para usar esta herramienta. Entonces, digamos que ellos preveían 3 pasos fundamentales. Lo primero, hacer una búsqueda, digamos, por ciudad. Lo segundo, revisar un listado de comentarios, de interacciones que promovía esta herramienta. Y lo tercero, reservar, es decir, algo muy práctico. La siguiente diapositiva, que ya es la número 7, digamos que lo que presenta es el modelo de negocios. El modelo de negocios también de una forma muy concreta, digamos que tiene que ver es cómo se gana dinero a través de la idea, del concepto, y digamos que ellos partieron que había una cuota de mercado que ya la establecieron, que era más o menos 84 millones, y ellos dijeron vamos a cobrar un 10% de comisión por cada transacción que se haga en la plataforma, ¿sí? De allí establecieron que al 2011 iban a tener alrededor de 2.1 billones en ganancias. Entonces digamos que también ahí demuestran claramente y de forma muy específica de qué forma se produce, digamos, el dinero para poder hacer viable económicamente la propuesta. La siguiente diapositiva, digamos que ya tiene que ver con la adopción de la estrategia. Entonces ellos lo que hicieron básicamente fue evidenciar que habían algunos eventos, digamos a nivel global, donde ellos obviamente tenían que estar presentes. Obviamente también habían unos partners, unos aliados en la propuesta, y algo que utilizaron en su momento fue en los Craigslist, que era básicamente que donde estuviera la plataforma Airbnb también estaba asociada, digamos, este Craigslist, que en su momento eran como unas páginas amarillas. Entonces digamos que era duplicar la oferta de ese servicio que empezaba a surgir, ese servicio de alojamiento temporal. La siguiente diapositiva también, digamos que si la vemos es muy minimalista, tiene que ver con la competencia. Entonces ellos ahí lo que establecieron a través de esta matriz fue posicionarse en la parte superior derecha. Digamos que ahí lo que dan a entender es que es una herramienta mucho más accesible en términos económicos, que promueve las transacciones en línea, que eso también es muy importante, y digamos que genera menores costos que otros potenciales competidores de la época de Airbnb. La siguiente diapositiva, en este caso de estudio, que ya es la número 10, digamos que tiene que ver con esas ventajas competitivas con relación a esta competencia que vimos en la anterior diapositiva. Entonces, lo primero era que ellos, digamos, establecieron su diferencial con relación a que querían suplir, digamos, la necesidad de estadías temporales. Desde ahí establecieron, digamos, un diferencial. Lo segundo es que ellos promovían desde el inicio un incentivo para los anfitriones. Entonces, digamos que ese era un aspecto diferencial también de la época. Algo muy importante, que las publicaciones que se hicieran en esa plataforma fueran vistas por los usuarios en tiempo real. También, digamos, algo muy importante era que fuera de fácil uso. Eso ya lo vimos en unas diapositivas anteriores, digamos que eran 3 básicamente los aspectos: mirar la ciudad, luego mirar las observaciones o las interacciones que tuvieran ahí,
Y básicamente el tercer punto era reservar, entonces que fuera algo muy intuitivo, muy fácil de usar. Luego, otro factor diferencial, obviamente la generación de perfiles, es decir, llevar este tipo de necesidad a convertirlo también como en una red social donde la gente pudiera compartir sus experiencias a medida que iban utilizando esta plataforma. Y finalmente, digamos que también esto se refleja desde el diseño de la plataforma, que fuera una plataforma, digamos, muy fácil de utilizar y muy sencilla, muy minimalista. En eso también creo que he sido reiterativo. El equipo, digamos que es la siguiente diapositiva, la diapositiva número 11. Digamos que ellos se enfocaron en demostrar sus capacidades, cada una de estas tres personas que son los que conformaron el equipo inicial de Airbnb, las capacidades técnicas, digamos, fueron las que enfocaron más que los títulos profesionales que ellos tuvieran, ¿sí? Entonces ellos destacaron su capacidad para escalar negocios y para desarrollar ideas, digamos, como el caso de Airbnb. La siguiente diapositiva, que es la número 12, digamos que ahí lo que buscaron evidenciar fue que, digamos, ya temas de prensa, de otros medios, ya las estaban catalogando como una opción diferente, como una opción viable, digamos, a otro tipo de plataformas o, digamos, a los hoteles convencionales. Y por último, digamos que tenemos algo también que es diferencial y que hasta ese momento no se había hecho o no se había desarrollado mucho, y era la importancia de generar, digamos, comentarios, ¿sí? Comentarios de los usuarios. Eso era muy importante porque, digamos, que se generaba una retroalimentación, se obtenían, digamos, los puntos a mejorar, y también permitía crear esa comunidad que al final también es muy importante para esta plataforma. Bueno, y finalmente, ahora sí, digamos, la última diapositiva, que es la número 14, es la diapositiva, inclusive una de las más importantes, porque es la parte financiera. Digamos que aquí fue donde ellos demostraron que el emprendimiento generaba ganancias económicas, que era escalable y que, digamos, era muy viable para cualquier inversionista. Bueno, ese fue, digamos, el caso de estudio de Airbnb. Digamos que ellos utilizaron 13 diapositivas para demostrar todo el potencial de esta herramienta. Entonces, pasamos a la siguiente slide, donde revisamos nuevamente los componentes que tiene que tener este tipo de presentación al momento de enviarla a un potencial inversionista. ¿Cuáles son los componentes que se tienen en cuenta en este pitch deck? Como lo dije y como lo vimos en la presentación, primero que todo la introducción, es decir, la esencia, qué es lo que se hace, cómo se hace, digamos que eso es lo más importante. Lo segundo, que puede ser al inicio, o como lo vimos también en el ejemplo de Airbnb, puede ser al final, es el equipo, es decir, detalles sobre los querientes, quiénes son las personas que están apalancando este proyecto. Lo tercero es el problema, qué dificultad se aborda, ¿sí? Para posteriormente mirar la solución, es decir, una propuesta de valor única, diferente y que cree ese plus en el mercado, tal cual lo vimos con el ejemplo de Airbnb. Posteriormente, el análisis del mercado, es decir, el público objetivo y también el tamaño del mercado, es muy importante establecerlo desde el inicio. Digamos, como sexto punto, el producto, es decir, establecer esos detalles diferenciales del producto o servicio. Posteriormente, el modelo de negocio, es decir, cómo se gana dinero. El octavo punto, marketing y ventas, cómo se atrae y cómo se retienen a los clientes, que también lo miramos en el caso que vimos anteriormente. El noveno, un tema de finanzas, es decir, el rendimiento actual y las proyecciones, que también las miramos en el caso anterior. Y finalmente, digamos, la petición, es decir, cuánto queremos lograr en relación a ese, digamos, a ese pitch, a ese relacionamiento precisamente con ese potencial inversionista. Recordemos que, digamos, este tipo de acercamientos al final persiguen eso, ¿sí? Persiguen una relación de gana-gana, pero obviamente, digamos, que persiguen esa relación o ese
bueno, esa consecución de recursos monetarios, ¿sí? Eso es muy importante. Todo pitch, digamos que persigue ese objetivo. Bueno, digamos que también tenemos un pitch que se llama pitch para inversores, que digamos está muy relacionado con lo que vimos anteriormente. Eh, ¿Cómo se hace? Primero hay que entender al público objetivo, es decir, a quién vamos a dirigir ese pitch. Luego definimos la estructura, que persigue básicamente lo que miramos en la diapositiva anterior. Crear el contenido, que eso también es, digamos, esencial, un contenido que sea simple, sencillo. Posteriormente hay que diseñar las diapositivas y algo muy importante, hay que refinar y practicar. Como se dice popularmente, la práctica hace al maestro, entonces tenemos que estar 100% seguros de lo que vamos a decir para que esa persona que nos está escuchando realmente se sienta atraída para hacer esa inversión. Bueno, digamos que también es necesario, digamos, tener en cuenta algunos consejos. Lo primero, y lo vimos también en el caso de Airbnb, menos es más, es decir, tenemos que ser muy concisos tanto con la información como con las imágenes de apoyo que utilicemos en la presentación. En este sentido, la consistencia es clave. ¿Por qué? Porque tenemos muy poco tiempo para presentar precisamente nuestro emprendimiento. Entonces es muy importante eso. Como tercer punto, es muy importante también basarnos en datos, ¿sí? En información relevante, que también lo miramos en el caso de Airbnb, digamos que tenía muy claro cifras en cuanto a mercado, en cuanto a crecimiento, entonces es muy importante eso también. Lo cuarto, y que digamos que liga esa parte cuantitativa ya con algo más emocional, es que también se puede contar una historia, ¿sí? Tenemos que contar una historia para que obviamente las slides no sean, digamos, planas, sino que mantengamos también la atención de quien nos está escuchando. ¿Por qué? Porque al final hay que llamar a la acción a esa persona que nos está escuchando, llamar a la acción para que obviamente invierta en nuestro emprendimiento. Digamos que esto lo podemos resumir en que tenemos que inspirar a esa persona que nos está escuchando, tenemos que hacer que esta persona se sienta interesada por nuestro emprendimiento y eso lo lleve, reitero, a digamos, invertir esos recursos que tiene. Bueno, digamos que tenemos otro tipo de pitch, que es el pitch, tweet pitch, ¿sí? Que es básicamente aprovechar la oportunidad de un Twitter, bueno, actualmente X, ¿para qué? Para vender también. Entonces, digamos que este tema del pitch viene evolucionando y digamos que ya tiene este tipo de elementos también. El Twitch pitch, digamos que en este ejemplo que les estoy mostrando acá, es de una casa editorial inglesa que digamos que le dice a potenciales escritores, véndanos su libro a través de un Twitter, ¿sí? De una X. Entonces tienen que utilizar muy poquitos caracteres para que sea lo suficientemente atractivo y ellos puedan también vender, digamos, ese libro que es lo que están ofertando en esa oportunidad. Bueno, llega el momento también de mirar cuáles son los errores que más tenemos al momento de presentar, digamos, un ejercicio de este tipo. Lo primero, digamos que llenamos las diapositivas de mucho texto, ¿sí? O somos muy largos en el discurso que desempeñamos. Eso es, digamos, un error que cometemos normalmente. También, como lo dije, colocar demasiada información o hacer un discurso muy largo, digamos que también es un error que se da mucho. Dar por sentada o por entendido, perdón, que se entiende la información que estamos presentándole al interlocutor. Entonces tenemos que ser muy conscientes y de ahí la importancia de estudiar al interlocutor con antecedencia para mirar, digamos, qué temas maneja y básicamente, digamos, tener un mismo lenguaje con él. No ajustar la información, digamos, no presentar cifras erróneas, porque digamos que desde ahí también fallamos. Eso tiene que ver mucho con el siguiente punto también, que es no ser transparente ni convincente con la información que presentamos. La importancia también de tener un buen cierre, ¿sí? Muchas veces digamos que hacemos una presentación muy buena, pero no somos claros
con lo que necesitamos al final. Entonces digamos que también es muy importante. De ahí, digamos, la importancia de tener un llamado a la acción muy claro, ¿sí? Que la persona realmente se sienta atraída por la propuesta. Y bueno, también es importante, digamos, tener muy en cuenta los tiempos que nos dan. Por lo general la gente, los inversionistas, digamos que tienen muy poco tiempo, entonces tenemos que ser muy consecuentes de medir los tiempos para no, digamos, irnos a pasar. Y digamos que el principal objetivo de este tipo de ejercicios es empujar a la acción, que la persona que nos está escuchando se sienta atraída y digamos que tenga esa voluntad para invertir en nuestro proyecto. Bueno, digamos que el objetivo de este curso es brindar esas herramientas iniciales para poder presentar un pitch de la mejor forma posible. Entonces digamos que tenemos algunas cuestiones muy generales para lograr hacer ese pitch, digamos, perfecto. Lo primero es atraer a quien escucha o a quien ve esa presentación que le enviamos desde el primer momento. Entonces eso es fundamental. Lo segundo, no aburrir, digamos, con demasiados detalles. Tenemos que ser reiterativos en que la información tiene que ser muy concisa, muy práctica y muy directa. Es importante que los interesados queden, digamos, con ganas de saber más de la propuesta, ¿sí? Entonces, digamos, de ahí la importancia de ser muy empáticos también con la persona que nos está escuchando. Y en el caso, digamos, de un pitch deck, es decir, a través de slides, de diapositivas, la propuesta es que máximo sean 10 diapositivas. 10 diapositivas, 10 slides para, digamos, conectar ¿con quién? Con nuestro interlocutor. Entonces, nuevamente, y también siendo reiterativo con la información. Lo primero, un título que genere, digamos, impacto desde el inicio. Lo segundo, tener muy clara el problema, la necesidad que se va a resolver con ese emprendimiento, con esa idea innovadora que tuvimos. Lo tercero, la propuesta de valor, ¿sí? Es decir, cuál es ese diferencial con el resto de propuestas que están en el mercado. Lo cuarto, algo que, digamos, algunas personas llaman la magia subyacente, es decir, ahí es el momento de generar esa empatía con la persona que nos está escuchando. Lo quinto, el modelo de negocios, es decir, establecer de qué forma nos vamos a lucrar, y obviamente la persona que nos está escuchando también se va a lucrar y va a obtener ganancias económicas, productos del emprendimiento. El sexto, digamos, un plan de mercado que establezca de forma clara también las metas. El séptimo, un análisis competitivo, también es muy importante. La octava diapositiva tiene que ser también, o puede ser, el equipo, los querientes que nos están ayudando a desarrollar la propuesta. El noveno punto, las proyecciones financieras, es decir, cómo vamos a estar tal vez en 5, en 10 años, demostrar, como les decía, que que el negocio es escalable, que el negocio es viable, que la propuesta, digamos, tiene bastante potencial. Eso es muy importante. Y finalmente cerramos con la cronología, es decir, también hacer una visión a largo plazo de cómo estaremos con la ayuda que ese inversionista nos va a dar. Bueno, existen algunas herramientas y digamos que esta es parte de la segunda fase de este mini curso. La idea es que se aprovechen todas estas herramientas. Entonces, digamos, tenemos herramientas gratuitas, la mayoría de ellas. En el caso, por ejemplo, si tienen que enviar diapositivas, digamos que estas herramientas les pueden ayudar para hacer unas diapositivas, digamos, diferenciales, unas diapositivas que generen impacto y obviamente teniendo en cuenta la secuencia de pasos que vimos anteriormente. Entonces está Slidebeam, está Canva, que obviamente la mayoría yo creo que la conocen, está SlidesGo y también digamos que una herramienta de Google Slides, que nos permite eso, digamos, hacer diapositivas diferentes y que generen desde el inicio ese impacto positivo en la persona que está viendo esas diapositivas. Y digamos, tenemos también, si tenemos que hacer videos y digamos no tenemos muchas herramientas de edición, digamos que también tenemos estas herramientas
que son bastante valiosas. Digamos, CapCut es muy utilizada, también mucha gente la conoce. Designs AI, Filmora y Acton Director, digamos que también nos permiten hacer videos cortos, videos con un nivel, digamos, de edición aceptable para un público objetivo como el cual pues es digamos, los inversores, que son las personas que van a ver o asistir a este tipo de pitch. Bueno, la propuesta final, digamos, con este mini curso es la siguiente. Con estas herramientas que hoy hemos visto, digamos que ha sido un mini curso bastante provechoso. Entonces la propuesta es que con las herramientas que les acabo de comentar, en conjunto obviamente, digamos, con la parte teórica, que también la tocamos al inicio, ustedes puedan desarrollar un pitch, ¿sí? Un pitch tipo pitch deck, es decir, a través de diapositivas, o también un pitch a través de video, y que ustedes me puedan compartir ese material, digamos, al correo que estamos mirando acá, y a la vuelta de correo, digamos que se va a hacer una retroalimentación, ¿sí? Se va a hacer, digamos, algunas observaciones para que mejoren mucho más ese pitch y puedan desarrollarlo de la mejor forma posible. Bueno, nuevamente les recuerdo, mi nombre es Manuel Guzmán, articulador de acá del Tecnoparque Nuevo Río Negro, conocedor de este tipo de herramientas, aprendiendo bastante también en este mundo del emprendimiento. Muchas gracias por asistir a este mini curso y espero volverme a encontrarme con ustedes en una próxima oportunidad.